Mi nombre es Laura, y siempre me consideré una persona honesta. Nunca imaginé que, algún día, sería capaz de hacerle daño a alguien que amaba profundamente. Todo comenzó de manera tan insospechada, casi como si fuera una escena de una película que uno jamás espera protagonizar. Y, sin embargo, aquí estoy, escribiendo mi historia, con la esperanza de que alguien pueda aprender de mis errores. Llevaba años casada con Sergio, mi esposo. Nuestro matrimonio comenzó como cualquier otro, lleno de ilusiones, sueños compartidos y la promesa de construir un futuro juntos. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. La rutina, los compromisos laborales y los problemas familiares nos alejaron sin que nos diéramos cuenta. Lo que antes era un amor vibrante y apasionado, se transformó en una convivencia tranquila pero distante. No lo veía como un mal matrimonio, solo uno que se había dejado arrastrar por el paso del tiempo. Fue en esa etapa de desconexión cuando comencé a sentirme vacía. La soledad que sentía en casa era insoportable, pero no sabía cómo comunicárselo a Sergio. Cada vez que intentaba hablar sobre lo que sentía, la conversación se evaporaba en el aire, como si él no entendiera mi angustia o simplemente ya no supiera cómo lidiar con ella. Fue entonces cuando ocurrió. Durante una reunión familiar, conocí a Daniel, mi sobrino. A sus 18 años, era un joven lleno de vida, extrovertido y con una energía que me resultaba refrescante. Nos pusimos a hablar por casualidad, y pronto nos encontramos compartiendo confidencias. Daniel, sin saberlo, me escuchaba de una forma en la que ya no lo hacía Sergio. Comencé a contarle sobre mi tristeza, mis frustraciones y lo sola que me sentía. Daniel me entendía, o al menos eso creí en ese momento. Sus palabras eran cálidas y reconfortantes, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí escuchada. Lo que comenzó como una conversación inocente, pronto se transformó en algo más. Hubo un momento en que nuestra cercanía se hizo demasiado intensa, y de repente, me vi atrapada en una situación que jamás había planeado. Una sola decisión, un momento de debilidad y confusión, hizo que todo cambiara para siempre. Esa noche, después de un par de copas de vino, Daniel y yo cruzamos una línea que no debimos haber cruzado. Lo que sucedió entre nosotros fue un error del que me arrepiento profundamente. Cuando desperté al día siguiente, el peso de la culpa me aplastó. Miré a mi alrededor, a la casa que compartía con Sergio, y me di cuenta de que mi vida había cambiado irrevocablemente. No pude enfrentarme a Sergio. Sabía que, si le contaba la verdad, destruiría todo lo que habíamos construido, y no estaba segura de si yo misma podría soportar el dolor que causaría. Decidí callar, pero la mentira me carcomía por dentro. Cada vez que miraba a Sergio, veía su amor por mí, y eso solo hacía que mi culpa se intensificara. Ya no podía mirarlo a los ojos sin sentirme como una extraña en mi propia vida. Con el tiempo, la relación con Daniel terminó. Después de lo que ocurrió, me sentí más vacía que nunca. Fue una lección amarga, una que nunca imaginé que aprendería de la manera en que lo hice. Daniel nunca fue más que una distracción temporal de mi dolor, pero en lugar de sanar, me dejó con un vacío aún mayor. La persona que realmente había herido era a mí misma, por no ser honesta con mis emociones y por no enfrentar mis problemas de manera directa. Unos meses después, Sergio comenzó a notar que algo no estaba bien. Su intuición le decía que algo había cambiado, y me confrontó. En ese momento, no pude mentir más. Le conté la verdad, con lágrimas en los ojos, explicándole cómo había caído en un error que no podía deshacer. La tristeza en su rostro era indescriptible, y el dolor de verlo sufrir por mi traición fue el precio más alto que jamás habría querido pagar. Lo que ocurrió después fue lo más difícil de todo. Sergio no sabía si podía perdonarme. Nuestro matrimonio se tambaleaba, y no estaba seguro de si quería continuar. Yo, por mi parte, sabía que había perdido su confianza, algo que tal vez nunca recuperaría. Durante semanas, vivimos en una especie de limbo, sin saber qué sería de nosotros. Pero algo cambió en mí. A pesar de la culpa y el remordimiento, me di cuenta de que debía tomar responsabilidad por mis actos. Empecé a trabajar en mí misma, a reflexionar sobre mis errores y lo que realmente quería para mi vida. Aprendí que la infidelidad no solo daña a la otra persona, sino que destruye la confianza en uno mismo. Sergio y yo decidimos darnos un tiempo. Durante ese periodo, ambos reflexionamos sobre lo que queríamos y si podíamos seguir adelante.
No fue fácil, y el camino de reconstrucción fue largo. Pero con el tiempo, comenzamos a sanar, aunque la confianza nunca volvió a ser la misma. Lo que aprendí en todo este proceso es que las relaciones requieren de honestidad, comunicación y, sobre todo, respeto mutuo. Hoy, miro atrás y me arrepiento profundamente de lo que hice. La infidelidad, aunque fue un error personal, me enseñó lecciones sobre el valor de ser honesta conmigo misma y con los demás. A veces, las decisiones equivocadas nos llevan a los momentos más dolorosos, pero también pueden ser la oportunidad para cambiar, aprender y crecer.